Bienvenido a este video tutorial de programación web en ASP.NET, ASP.NET y el lenguaje C Sharp. Este video tiene como intención realizar la conexión entre una base de datos de SQL con una aplicación web. Se utilizará la librería de Microsoft Application Blocks, la cual no es un requisito indispensable para una conexión SQL, pero sí facilita muchísimo las líneas de código a utilizar en nuestra aplicación web para poder realizar la conexión a SQL. Es un DLL de acceso libre que se encuentra en la red, precisamente utilizado para las conexiones de bases de datos de Microsoft. Se utilizará el lenguaje C Sharp en la programación y será una página web ASP.NET. En el presente video se va a desarrollar el proyecto desde cero en términos de la aplicación web. Para la base de datos se tienen algunos prerequisitos que se revisarán un poco más adelante. De la misma forma, en términos de software, se utilizará en este video y se considera como prerequisito para poder realizar este mismo ejercicio, tener instalado lo que es SQL Management Studio. Dicho software se utiliza únicamente para hacer la conexión en nuestra base de datos, para poder visualizar el diseño de nuestras tablas, los procedimientos almacenados. Básicamente nos permite observar nuestra base de datos que la utilizaremos como nuestra capa de datos directa. Se utiliza Visual Studio 2015. En términos de compatibilidad, no deberá haber problema con versiones anteriores ni posteriores. Sin embargo, es importante mencionar que este video se desarrolló con Visual Studio 2015 y para tener un resultado idéntico es necesario tener la misma versión, ya que entre diversas versiones puede haber pequeños cambios que puedan afectar un poco a las líneas de código utilizadas. También de la misma forma se utilizan controles Telerik. Estos controles son básicamente unos controles utilizados de forma visual, más atractivos que los controles tradicionales de ASP, de Visual Studio. Tienen un poco más sencilla la forma en la que son programados, utilizados a través del code behind, lo que indica que la forma de trabajar con estos controles suele ser más fácil para el desarrollador, al mismo tiempo que son más, digamos, de buen ver para el usuario final. Entrando de lleno ya a nuestra capa de datos, bueno, se trabaja con una programación en capas, que en un momento más explicaré ese proceso. Sin embargo, en nuestra base de datos tenemos ya diseñadas dos tablas. La intención de esta aplicación es simular la consulta realizada a través de una empresa que lo que busca es identificar la lista de sus empleados a través de una consulta seleccionada por un departamento. La empresa cuenta con unos departamentos previamente dados de alta. Tenemos una lista de empleados dados de alta, los cuales se enlazan a través del ID departamento y básicamente lo que queremos es mostrar dicha información en un formulario web. En la tabla de empleados se tiene un campo denominado ID empleado, el cual funciona como identity y llave de la tabla. Es un campo entero, únicamente para dar continuidad a la lista de empleados que se tienen en la tabla. Se cuenta con el nombre del empleado, la fecha de nacimiento, el campo ID departamento de tipo entero que funciona como enlace para la tabla de departamento que está a nuestro lado derecho, con el mismo ID departamento como tipo entero, identity, y un borrado que será utilizado como borrado lógico. Es decir, no se utilizará un borrado de delete en las bases de datos, se utilizará un campo de tipo bit, el cual será marcado con un 1 si es un dato que ya no está activo, es decir, que fue borrado por el usuario, o un 0 para indicar aquellos valores que aún están activos en el sistema. Igualmente, la tabla de departamento cuenta con su ID departamento de tipo entero identity, el campo nombre que indica el nombre del departamento y el borrado lógico. Dichas tablas, voy a mostrarlas. Voy a mostrarles aquí. Está básicamente esta tabla. Esta es la base de datos. ¿Sí? Es una base de datos de pruebas, una base de datos de ejemplo. La conexión, bueno, pues se trabaja de forma tradicional. Solamente se realiza un conectar a la base de datos donde se coloca un servidor, el tipo de autentificación, un login y obviamente una contraseña. En este caso, bueno, ya se cuenta con el acceso a la contraseña. Por aquí se puede visualizar que ya se tiene estas dos tablas creadas. La tabla de departamento, la cual cuenta solamente con 3 campos. Aquí se puede visualizar. Estos campos indican lo que es el ID de tipo entero, identity, como utilizado como enlace, como llave. Nombre que se le asignó un varchar de 100 y un borrado de bit tipo 0. Importante mencionar que estos registros se colocan con un valor default en 0. Con esta intención se tiene
que cuando se dé de alta un nuevo registro, automáticamente este venga activo en el sistema. Referente a la tabla de empleado, se cuenta con un poco más de campos, el ID empleado, que lo mencionaba anteriormente, en el varchar, fecha de nacimiento y departamento y el borrado, igual con el valor predeterminado en 0. En este caso voy a almacenar que precisamente es mencionar que precisamente no se permiten nulos más que en la fecha de nacimiento, es decir, en ejercicios más adelante se trabajará con la alta de esta tabla y se permite que la fecha de nacimiento no sea colocada por el usuario. Entonces, por esa razón se permite nulo. En los demás, no, tiene que ir un valor predeterminado. Esto con lo que corresponde a nuestra base de datos. De la misma forma, se tienen ya diseñados procedimientos almacenados. Son dos de ellos. Uno denominado departamento leer. Este procedimiento lo que busca es, o con la intención que se tiene con él, es que sirva como listado para que el usuario pueda filtrar a través de él en un control combo box la lista de los posibles departamentos que existen activos en la empresa y con ella filtrar los empleados que están dados de alta en cierto departamento. Ese procedimiento almacenado recibe un parámetro de tipo entero denominado ID departamento. Para el caso del procedimiento de empleado leer, se recibe de la misma forma un ID departamento y este arroja ya, la intención es según el valor seleccionado por el usuario en el formulario. Con ese ID seleccionado se va a filtrar y se va a mostrar el nombre, la fecha de nacimiento y el departamento de la persona. Esto para poder trabajar con nuestra conexión en la aplicación. En el término de la base de datos, bueno, pues aquí se tienen también de la misma forma los procedimientos almacenados, que son dos. La forma en la que se desarrollan estos procedimientos es libre. Se muestran solamente para tener la referencia completa de lo que se hace en este ejercicio. Sin embargo, este ejercicio no incluye lo que es la creación de procedimientos almacenados. Primero mostrando departamento leer, el cual, como se mencionaba, recibe un ID departamento como parámetro. La intención de este ID que se recibe es principalmente para poder mostrar en algún momento datos de un departamento en particular. Se tiene pensado realizar posteriormente la edición de un departamento por parte de la organización. Entonces, la idea es que seleccionando ese ID por parte del sistema, podamos en algún momento obtener información específica de un departamento en particular. Por esa razón se coloca esta validación. En caso de que no exista o venga un valor en 0, pues el sistema lo que hará será mostrar, o el procedimiento almacenado lo que hará será mostrar todos los departamentos. La ejecución de este procedimiento almacenado es de la siguiente manera. Solamente recibe como parámetro un valor en 0. En este caso lo colocaré como 0. Aquí se puede observar cómo se genera la consulta. Al mencionar el 0, lo que hace el sistema es mostrar todos los departamentos. Pero si yo, por ejemplo, coloco el número 4, el sistema mostrará solamente lo que es el departamento con ese ID. La intención de ese combo es ese, de ese método es lo mismo. En términos de empleado, el procedimiento lo que busca es a través de un ID mostrar los campos de un empleado. La metodología utilizada aquí para conectar dos tablas se optó por un subquery entre lo que es la tabla de empleado y la tabla de departamento. Este subquery obtiene el nombre de la tabla de departamento que coincida con el ID que está actualmente en la tabla de empleado. Esto permite que por cada uno de los registros se realice dicha consulta en la tabla de departamento. El store procedure, el procedimiento almacenado, recibe también un ID. Ese ID ocurre de la misma manera. Si viene un valor en 0, muestra a todos los usuarios de todos los departamentos, y si trae un valor predeterminado, pues entonces solo mostrará los empleados que se encuentran en ese departamento. Voy a hacer la ejecución del procedimiento almacenado enviando un 0 para visualizar cómo se obtiene la información con datos obviamente ficticios referentes a todos los departamentos del sistema de la base de datos. Si envío un 4, que anteriormente recordamos será lo que es el departamento hidroformado, filtra solamente los empleados que se tienen en ese departamento. Esta es la función principal de lo que es nuestra base de datos y de lo que se trabajaría con la conexión de la aplicación. El proceso de programación utilizado es la programación por capas, la que incluye como capa frontal
lo que es el proyecto base, que es el que se va a generar desde cero de la aplicación web y en el cual se trabajará solamente la estructura de diseño del formulario. Se podrá trabajar algún formulario o algún código sencillo, pero todo el código, tanto el código de validación como el código de operación, así como la conexión a la base de datos, se trabajará en una segunda capa, una librería de datos de clases utilizada como capa de negocio. Esa segunda capa realiza la conexión a la base de datos, la cual se encuentra en un servidor SQL en la nube, que es el que acabamos de observar en un momento anterior. Esta metodología de programación es de 3 capas, utilizada principalmente por cuestión de seguridad y por ser una metodología recomendada en las mejores prácticas. Muy bien. Entonces ya se puede proceder con la creación de lo que es el proyecto. Va a ser un nuevo proyecto. El proyecto viene desde cero, el cual se va a generar como una forma de realizar la conexión de la aplicación web. Seleccionamos nuevo proyecto. A pesar de que es un proyecto web, la intención es de que el proyecto se realice como un nuevo proyecto en general. Trabajaremos aquí dentro de la parte de C Sharp en el apartado web. Aquí tenemos la opción de manejar un formulario de Telerik. Sin embargo, la intención de aquí es realizar el formulario desde cero, lo que probablemente requiera en algún momento realizar la conexión directamente de las librerías de Telerik en nuestro web config. Este proyecto lo trabajaré como capa frontal. Sin embargo, la capa frontal le colocaré solamente como nombre. No implica que el hecho del nombre del proyecto haga relación directamente a lo que significa la capa. Sin embargo, para ejemplificar el ejercicio un poco más sencillo, se colocará como capa frontal. Es un proyecto ASP.NET, una aplicación web. Se utiliza el framework 4.5.2, aunque realmente no se van a utilizar muchas referencias del mismo. Por tal razón, esto puede ser compatible con versiones anteriores. Muy bien, entonces de esta forma Visual Studio estará generando lo que es el nuevo proyecto, un nuevo proyecto web. Normalmente cuando se genera un nuevo proyecto asigna principalmente algunas conexiones como formularios vacíos o en algunos casos genera también algunas cuestiones de configuración básica en el web config. Todo esto es posteriormente configurable a través del código directamente de la aplicación. Entonces aquí lo que se está haciendo es generando el proyecto. Me está también preguntando aquí sobre si quiero realizar algún hosteo en la nube, por lo que es la opción de Microsoft. Sin embargo, en este caso, pues no es necesario. Se realizará un procedimiento, algún template. En este caso, pues la intención es generar un proyecto completamente vacío. Todos los elementos del mismo se irán generando poco a poco más adelante. También es importante mencionar que en esta configuración de la capa frontal no se utilizarán validaciones de diseño con los controles tradicionales de Visual Studio. Todas las validaciones se trabajarán a través de código directamente en el Code Behind. Al hablar de Code Behind se hace referencia directamente a lo que implica el código utilizado detrás de un formulario. Muy bien, aquí se está generando el proyecto. Este procedimiento no suele ser tan tardado, es un procedimiento relativamente rápido. Sin embargo, como esta es una instalación fresca de lo que es Visual Studio Profesional 2015, la primera vez que genera alguno de los proyectos suele crear también algunas configuraciones básicas del usuario. Normalmente también llega a pedir el color, por ejemplo, de navegación del sitio. Se puede colocar el Visual Studio de color negro, sin embargo aquí se optó por el color tradicional. Muy bien, aquí ya está creando el proyecto. Lo muestra en la parte derecha, que es el explorador de soluciones. Aquí se visualiza la capa frontal, es un proyecto. Importante mencionar que no es lo mismo proyecto que solución. La solución puede englobar múltiples proyectos. En este ejercicio precisamente se van a trabajar 2 proyectos, uno adicional al de la capa frontal en la misma solución. Entonces la capa frontal funciona como el primer proyecto a utilizar dentro de esta aplicación. Muy bien. Está listo. Entonces ya aquí se visualizan. No me agregó ningún formulario, no le pedí que me agregara ningún formulario. Me dio la opción de seleccionarlo, sin embargo decidí no agregar ninguno. Me genera por automático lo que es el web config. Sin embargo, pues en esta ocasión, en este ejercicio, no vamos a realizar ninguna configuración. Lo que debemos de utilizar en base a lo que se trabaja con lo que es la programación por capas
es precisamente nuestra segunda capa, la capa de negocio. La capa de negocio se utilizará como un nuevo proyecto dentro de la misma solución. Entonces aquí lo que voy a hacer es dar clic derecho, voy a agregar un nuevo proyecto dentro de la misma solución. En este caso el proyecto va a ser de tipo Windows, va a ser una librería de clases, dado que se utilizará solamente como una conexión de manera de código con nuestra base de datos, no necesita llevar ninguna interfaz de diseño, por eso se coloca dentro de Windows y por eso se coloca como una librería de clases que lo único que va a englobar es códigos en DLL. El nombre de esta capa será capa negocio, sin embargo, repito, normalmente cuando creamos ya un proyecto, un segundo proyecto, nos puede ocasionar error al momento que colocamos un nombre que ya tengamos registrado en nuestros proyectos. Aquí ya seleccionaré como capa negocio, selecciono librería de clases y genero mi proyecto. Esto generará un segundo proyecto en la misma solución que en este caso se denominó capa frontal. Al estar ya creados estos dos proyectos, ya no significa necesariamente que ya estén conectados, es decir, no porque estén en la misma solución implica que tanto uno como otro ya tenga conexión en lo que se refiere al código. Hay que hacer una conexión de referencia. Dicha referencia se trabajaría solamente de la capa frontal a la capa de negocio. En el apartado de referencias, yo puedo agregar una referencia, en este caso al framework, alguna librería que tenga en el framework, o en este caso a un proyecto en particular. Dado que lo que busco aquí es conectar la capa de negocio con la capa frontal, la referencia la tengo que agregar en la capa frontal y la tengo que agregar sobre el proyecto de capa de negocio. De esta forma, cuando yo quiera realizar alguna codificación directamente en mi capa frontal, puedo consultar mi capa de negocio, la cual va a estar enlazada con mi capa de datos. Muy bien, esto corresponde solamente a la capa frontal. No es necesario realizar la conexión de referencia de la capa de negocio a la capa frontal, ya que el proceso en el que se trabaja la información es directamente de la capa de negocio, de la capa frontal a la capa de negocio. Entonces la conexión se debe trabajar de esa manera. De esta forma ya se tienen los dos proyectos, las dos capas. Técnicamente tenemos las tres capas al trabajar la tercera capa como la programación en SQL, la cual cuenta con los procedimientos almacenados. Sin embargo, bueno, aquí lo que se va a trabajar ahora es la conexión directa de la aplicación. Comenzando directamente con la capa de negocio. Importante mencionar que aquí se utilizará lo que es la conexión de la librería como una nueva referencia. De tal forma que yo tengo que agregar aquí una referencia, la cual no va a ser realizada a través de alguna solución en particular, sino como un ensamblado. Sin embargo, estos ensamblados, el Microsoft Application Blocks no viene integrado dentro de lo que es el framework. Por tal razón se tendría que agregar dicha librería. Dicha librería se trabajará en un proyecto adicional en el cual se puede encontrar directamente desde lo que es la parte del explorador. Entonces aquí se haría clic en Browse. Lo cual habilita directamente una consulta a través de la ventana de opciones que se tienen o de las carpetas que se tienen directamente en la computadora y en la cual se tendrá que localizar lo que implica el DLL. Para trabajar dicha conexión, una vez que se ubique dicho DLL, en este caso precisamente aquí lo estoy seleccionando de la carpeta, lo único que se trabaja es poder encontrarlo donde nosotros lo tengamos descargado. No necesariamente tiene que ser en la misma ubicación del proyecto, pero sí es recomendado que si se descarga el DLL se pueda colocar en la misma carpeta del proyecto. En este caso no es así, en este caso la librería la tengo por separado. Muy bien, una vez que yo ya tengo la librería seleccionada, ya me aparece en las referencias del proyecto capa negocio. De esa forma yo puedo realizar la codificación mucho más sencilla que la que tradicionalmente se trabajaría con una base de datos. También es importante mencionar que una vez que se realiza lo que es la referencia, esa referencia se tiene que hacer en la parte del código, en la parte de using. Muy bien, entonces aquí voy a generar una clase nueva. Voy a eliminar esta clase solo para ejemplificar el proceso completo de la creación de la clase. Selecciono agregar nuevo elemento.
Al ser una librería de clases, Visual Studio me permite seleccionar elementos correspondientes a una librería de clases. Voy a seleccionar yo una clase a la cual voy a llamar conexión. Voy a colocar SQL. Agrego la clase y eso me genera una clase. Pude haber renombrado la que ya tenía, pero como repito en un momento, quiero hacer la conexión completa de lo que implica la base de datos. Una vez ya generada la clase, yo la voy a colocar como una clase de tipo pública para que pueda ser accedida a través del nivel de seguridad por el otro proyecto que tengo como capa frontal. Al haber yo agregado la referencia de lo que implica el Application Blocks, yo tengo que hacer la referencia directa no solo en el proyecto como se muestra aquí, sino también en el using del código de la aplicación, de tal forma que tendría que agregar aquí Microsoft Application Blocks. Creo que llega hasta el nivel de datos. También debo de utilizar un system.data. ¿De qué se tiene que trabajar esto? Dado que voy a trabajar datasets, los cuales son agrupamientos de tablas dentro de una misma, digamos, un mismo segmento de código, tengo que utilizar esta referencia que ya viene predeterminada dentro de lo que es system, ¿sí? System.data, aquí lo tengo, data. Lo único que tengo que hacer es agregarla. Es importante recordar aquí que Visual Studio, a pesar de que tiene el framework ya configurado, no utiliza en automático todas las librerías del framework en la aplicación o en el proyecto que estamos trabajando. Hay que hacer la referencia en cada una de las clases, en cada uno de los formularios, al using, con lo que vamos a utilizar de ese framework. Si no contamos con algo dentro del framework, podemos, como en este caso, descargarlo, trabajarlo por aparte y agregar la librería en DLL. Solamente hay que hacer la referencia directa en el proyecto y en el formulario o en la clase que estemos trabajando. Muy bien, entonces lo siguiente sería poder hacer ya lo que corresponde. Voy a colocar aquí, ahí se ve un poco mejor. Seguiría ya colocar la cuestión de el código de conexión. Muy bien. Teniendo todo listo, lo que hay que hacer primeramente es generar una cadena de conexión. Esta cadena de conexión cuenta con los datos que va a utilizar el sistema para poder trabajar directamente su enlace con la base de datos. ¿Qué quiere decir? Esta cadena de conexión lo que utiliza es información como el nombre del servidor, usuario del servidor, contraseña del servidor, para poder ingresar a la base de datos. También se le debe colocar la base de datos a utilizar y de esa forma Visual Studio puede contar con las credenciales necesarias para poder realizar la conexión a esta base de datos. Muy bien, entonces se procede primero creando dentro de la clase una variable estática de tipo pública denominada tipo string, de nivel público, perdón, tipo string, a la cual llamaré cadena de conexión. El nombre es irrelevante, simplemente se coloca para que sea un poco más entendible en el momento que se esté trabajando el código. Voy a colocar aquí entre comillas, dado que lo que son los datos de acceso al servidor, pues los colocaré un poco más adelante. No los coloco ahorita por cuestión de seguridad nada más. ¿Cuáles son esos datos del servidor? Bueno, son los datos que se utilizan básicamente al realizar una conexión directamente con el motor de base de datos, lo que involucra el nombre del servidor, el login y el password. Muy bien. Entonces yo regresaré a Visual Studio y colocaré lo que corresponde a la cadena de conexión más adelante. ¿Sí? Una vez que yo ya tenga lo que es la cadena de conexión, voy a crear el primer método. Este método lo que busca es tener directamente realizada la conexión con lo que implica a el empleado. Es decir, voy a leer los datos del empleado, los cuales quiero que se consulten a través del departamento que se esté consultando en el sitio. Por tal razón voy a crear el procedimiento, el método como empleado leer. El nombre es indistinto, sin embargo es el seleccionado en esta ocasión para hacer el ejercicio. El parámetro de entrada va a ser un ID departamento, que es el que se va a obtener a través de un combo box que se trabajará en el formulario. Este método
Aquí fue una cuestión de más, se colocan las dos llaves del teclado. Este método, bueno, debe de arrojar un dataset. Por tal razón se va a crear un dataset, el cual se le va a denominar DS. Suelo utilizar para la referencia de las variables y controles una nomenclatura de como prefijo el tipo de dato variable o bien en este caso la variable, pero puede ser el nombre del control y seguido de alguna referencia que en este caso vaya a utilizar. Yo la voy a dejar como ds-datos, ¿sí? La cual voy a crear como un nuevo dataset, es decir, este dataset va a ser completamente nuevo. También voy a utilizar lo que es el SQL Connection. El SQL Connection, para poder utilizarlo, necesito tener la referencia del using. Voy a agregarla aquí. Si se fijan, la palabra no la detectó como reservada, por tal razón tengo que agregar aquí dentro de System en Data SQL Client. Al yo agregar este using, esta referencia, cuando yo quiera hacer aquí ya lo que es la conexión SQL, ya me permite seleccionar un poco más de opciones. Entonces yo aquí ya puedo escribir lo que es la conexión SQL. Aquí está, Connection. Muy bien, una vez que yo tenga esta conexión, le voy a determinar un nombre. Yo le voy a llamar conexión. Esto va a ser un nuevo SQL Connection, la cual va a recibir como parámetro de entrada la cadena de conexión. Este método recibe la cadena de conexión en tipo string. Entonces le colocaré la cadena de conexión que en algún momento yo llenaré en la parte superior, que es la que tengo yo en este apartado. Muy bien. Voy a verificar que la información se esté visualizando correctamente. Es así. Muy bien, entonces una vez que yo ya tenga esa conexión creada, yo ya puedo disponer de lo que sea que me haya arrojado exitosamente esa conexión. Por lo tanto, lo primero que tengo que agregar son los parámetros. Recordando que el método que se va a utilizar necesita recibir parámetros, los cuales los voy a mandar a través de un arreglo de parámetros, aunque sea solamente un parámetro. Es importante que se genere el arreglo para tener la referencia con ejercicios posteriores. Entonces yo ya aquí declaro mi arreglo de parámetros de SQL con el nombre de parámetros y lo voy a crear como un nuevo, igualmente, parámetro SQL. En este caso le voy a indicar el número de valores que va a tener el arreglo, que es solamente un valor, porque el procedimiento almacenado recibe solamente un valor de entrada. Muy bien, entonces yo ya puedo utilizar el arreglo de parámetros para insertar los registros. Voy a comenzar con el 0, ¿sí? Que es la primera lista en el arreglo de parámetros que se va a utilizar. Voy a generar un nuevo parámetro SQL y este va a tener como referencia, importante mencionar que aquí se manejan entre corchetes dos referencias, una que va entre comillas que corresponde al parámetro que recibe o que espera la base de datos y otro que maneja la variable que tengo en este momento en la capa. En este caso yo manejo los nombres igual para no tener problema. La base de datos utiliza el parámetro ID departamento, lo separo por coma y coloco en este caso el mismo ID departamento, que es el que yo estoy enviando. Este ID departamento que se está mandando aquí no es más que la variable de entrada que yo tengo en esta parte. Y este que está aquí seleccionado es el nombre del parámetro que se trabaja en la base de datos. Muy bien, estos no deben de ir entre corchetes. Creo que el error me lo está marcando aquí, porque esto debe de ir entre paréntesis. Muy bien. Aquí me está marcando todavía un error de el empleo leer. ¿Por qué? Porque todavía no tengo mi return. Tengo que tener el return del dataset para que pueda completarse directamente esta conexión. Muy bien, entonces de esta manera lo que seguiría sería precisamente llenar el dataset que fue generado anteriormente con el procedimiento del SQL Helper. Este SQL Helper es el que viene dentro del Microsoft Application Blocks. Lo que voy a trabajar aquí es el execute. Voy a ejecutar un dataset porque voy a mandar llamar un procedimiento almacenado, el cual va a utilizar como parámetros, me pide primero la conexión SQL. La conexión SQL
En este caso yo la tengo almacenada en una variable de tipo string, por lo que puedo mandarla directamente como cadena de conexión. El siguiente parámetro que me pide es el nombre del procedimiento a ejecutar, el procedimiento almacenado que viene en la base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquí tengo que colocar el nombre del procedimiento que se encuentra aquí, ¿sí? Departamento y empleado leer. Muy bien. Por tal razón, lo que se utilizaría aquí sería el nombre empleado leer. Este nombre no es referente a este nombre que está aquí arriba. Yo trabajo el mismo nombre, tanto en procedimientos de base de datos como en procedimientos o métodos del código, para tener una más fácil referencia con respecto a la nomenclatura que se trabaja en las diferentes capas. Sin embargo, este nombre que viene aquí entre comillas, de la misma forma que viene aquí entre comillas lo que es el parámetro, el ID departamento, son los valores de la base de datos. Muy bien, una vez que yo hago eso, me pide como tercer parámetro lo que involucra los precisamente parámetros que voy a utilizar yo en lo que corresponde a el procedimiento almacenado. Entonces lo que hago ahí es mandar la cadena o el arreglo de parámetros creados de SQL. Lo siguiente que se tiene que hacer es, bueno, ya una vez que se tiene la información obtenida dentro directamente de lo que es el dataset, bueno, pues yo ya doy un return. Lo que hago aquí es regresar el dataset que ya viene lleno de la base de datos hacia lo que es la cadena de conexión. Este método se genera precisamente para lo que es la creación del procedimiento empleado. Aquí me falta agregar también como mejor práctica lo que es el dispose del dataset y lo que es cerrar la cadena de conexión para evitar una serie de conexiones, digamos hasta cierto punto no deseadas. Entonces lo que voy a hacer aquí es colocar la cadena de conexión, punto, close, es decir, cierro la cadena para evitar una conexión no deseada al servidor. Y de la misma forma voy a disponer, voy a hacer un dispose, perdón, de el dataset para que lo destruya y no se tenga almacenado una vez que termine el código el dataset ahí almacenando memoria del servidor. Esto solamente como mejores prácticas, estas dos líneas que están aquí. Muy bien, entonces básicamente con esto se genera lo que es el procedimiento, dado que el siguiente método que utiliza o que se utiliza o se piensa utilizar en la aplicación es denominado departamento leer. Por la misma razón se va a realizar aquí un copy, solamente para ahorrar lo que es algún tiempo de codificación. El método se llama departamento leer. Recibe básicamente el mismo valor como parámetro y tiene el nombre de departamento leer. Entonces prácticamente son códigos similares. Lo único que cambia es el nombre. Si observamos, voy aquí a mostrar lo que es la base de datos. En la base de datos se observa que tanto el departamento leer como el empleado leer, ambos son métodos que reciben un solo parámetro denominado ID departamento. ¿Sí? Entonces, por esa razón, al ser dos métodos que reciben un solo parámetro, la codificación en Visual Studio pues es totalmente idéntica. Lo que hace que yo pueda reutilizar este mismo código que acabo de aplicar aquí. De esta forma se tiene ya creada lo que es la parte de las dos, eh, ahora sí que se podría decir los dos métodos. Lo que voy a hacer ahora es agregar los datos de la cadena de conexión. Los datos de la cadena de conexión normalmente lo que incluyen o lo que se trabaja dentro de la aplicación es, como lo mencionaba hace algún momento, el nombre del servidor, el usuario, lo que corresponde a la contraseña que se va a trabajar. Entonces, bueno, pues estos datos los voy a agregar en este momento. Muy bien, aquí está ya generada la cadena de conexión, la cual incluye los datos del servidor. Obviamente aquí por cuestión de seguridad solamente podré colocar el servidor, lo que es el catálogo de base de datos, el usuario y contraseña, bueno, pues ya está dentro de la cadena. La creación de esta cadena no viene
dentro de la especificación de esta actividad. Sin embargo, bueno, pues no es prácticamente nada del otro mundo generar esta cadena de conexión. Documentación existe por demás en el internet sobre esta configuración. Muy bien, entonces ya con esto tengo la capa de negocios. Técnicamente ya tenemos la capa de datos en la base de datos con los procedimientos de SQL y las tablas. Ya se tiene la capa de negocio, que es con esta conexión, esta clase. Lo único que restaría es la capa frontal. Dentro de la capa frontal se va a trabajar un nuevo formulario. Voy a colocar aquí la opción de mostrar para que se pueda ver lo que es agregar dentro de nuestra capa frontal un nuevo elemento, ¿sí? Este elemento va a ser un formulario web sin master page. La master page no la vamos a trabajar todavía. Este formulario yo le voy a colocar empleados. Vamos a colocar un nombre un poco más empleado, consulta. El nombre es indistinto, simplemente es para tener la relación con los ejercicios que se están trabajando. Este es un formulario web, empleado consulta. Al momento que yo le voy a agregar, dentro de nuestro proyecto de capa frontal, en nuestra solución de este ejercicio se agrega ya este formulario. Este formulario viene completamente en blanco, entonces no tiene ninguna información en términos de diseño. Es un formulario creado totalmente vacío y realmente no va a tener una gran cantidad de controles. Lo único que se va a trabajar en este formulario es la parte de un combo box para filtrar los departamentos, un label solamente para mostrar la leyenda departamento y un control grid view de RAD Grid View, es decir, de los controles de Telerik, solamente para mostrar lo que es la lista de los empleados que previamente fueron filtrados por el valor que se seleccionó en lo que es la parte del combo. Normalmente la sugerencia que se tiene primeramente en los formularios es que lo primero que se agregue dentro del formulario de ASP.NET sea una tabla HTML, lo que permite realizar el ordenamiento de los diversos controles que se trabajen en el formulario web. A diferencia de los formularios Windows, en ASP.NET para aplicaciones web no es tan sencillo manejar el movimiento de controles, la posición y demás. Como se trabaja con un, digamos, ambiente web, pues no me permite esa, digamos, sencillez que permite utilizar las aplicaciones Windows. Aquí, bueno, toda esta configuración que está haciendo el Visual Studio no es una configuración normalmente vista, simplemente que como les mencionaba, la primera ocasión en la que se trabaja en esta instalación fresca de Visual Studio, lo que hace aquí es leyendo la librería de Telerik, que son los controles que se van a utilizar, y los va a agregar como posibles opciones dentro de la lista de herramientas a utilizar. De ahí es de donde se van a seleccionar precisamente los controles del combo box y del RAD grid. Sin embargo, la tabla no se va a seleccionar de ahí. La tabla es de la pestaña de HTML. No hay que confundirla con la tabla que se encuentra en el apartado de generales, ya que esa tabla es muy diferente a la HTML. La tabla HTML es totalmente invisible para el usuario y solamente se utiliza para navegación. Entonces, bueno, en esta parte los controles estándar son los que se tienen. Aquí vienen estos controles de Telerik, que son los que mencionaba hace algún momento, referente a lo que incluyen estas librerías que se van a trabajar como sugeridas para estos proyectos. Controles de Telerik se está utilizando la versión 2015, sin embargo pueden existir ya más actualizadas para el momento que se trabaje este ejercicio. La tabla es HTML, genera una tabla de 3x3. En esa tabla de 3x3 normalmente lo que se busca es organizar los controles. En este caso voy a agregar en la primera celda un label. Este es estándar, es decir, un label no requiere más que algo para mostrar. El texto que va a incluir este label voy a colocar aquí departamentos. Una vez que yo ya tenga este texto, aunque el control label no va a ser manejado por el código de la aplicación, sí es recomendado colocarle un nombre específico para el label. Yo coloco como ID, como mencionaba hace algún momento, la referencia con 3 letras referentes al control que es LBL de label, seguido del guión bajo y eso como prefijo, posteriormente ya lo que es el nombre de la etiqueta.
yo voy a colocar aquí como lista, porque es el label que voy a utilizar para poder mostrar la lista, ¿sí? Entonces este label ya está generado, no tiene ningún código, es simplemente un control de visualización. Voy a acomodar aquí lo que es la tabla, y el siguiente control va a ser un combo box, que es digamos a cierto punto, el similar a lo que es el drop down list. Sin embargo, dentro de Telerik se utilizan lo que es, debe estar aquí creo que es de tipo navegación. No, debe de estar bueno, lo voy a buscar aquí como combo. Aquí está, viene en edición de datos. RAD Combo Box no es más que un drop down list un poco más sencillo de utilizar y con unas opciones visuales un poquito más agradables para el usuario. Estos controles de Telerik, cuando yo lo inserto por primera vez en la aplicación, puede tomar un poco de tiempo para lo que es la parte de la configuración del webconfig. En un momento más revisaré si efectivamente el webconfig puede ya tener esa configuración, si lo hizo de forma automática o hay que agregarla manual. Este control, bueno, tiene diversas propiedades. Solamente voy a modificar lo que es el ancho. Voy a colocar 350, veamos cuál es. Vamos a colocar 250. Creo que 250 es más que suficiente. Como ID también voy a modificar la propiedad del ID, ya que esta sí la voy a trabajar a través del code behind. Yo le voy a colocar el prefijo referente al nombre del control, que es un combo, CBO, seguido de lo que es la palabra departamento, ya que este listado va a mostrar los diversos departamentos a través de la aplicación que trabajamos. Posteriormente voy a agregar en esta parte un RAD grid. Este es un grid view, es simplemente un poco más accesible y visualmente un poco más atractivo. Las columnas se van a generar de forma automática, ya que el método, el procedimiento almacenado de la base de datos ya trae por default las 3 columnas que yo quiero. Si no, las podría agregar de forma manual, pero eso se cubrirá en otro ejercicio. Los valores que colocaré aquí será GRD como ID de grid, seguido de lo que es empleado. Voy a colocar empleados, ya que va a ser un grid que muestre los diversos empleados. Básicamente en el aspecto de diseño es todo lo que se requiere. Ahora sí se trabajará, bueno, otra cuestión aquí es el postback. Este control, cuando yo doy doble clic, me genera su método de code behind de cuando el valor cambia. Sin embargo, por default tengo entendido que estos controles traen en el combo el auto postback igual a false. Así es. Lo que quiere decir que si yo hago el clic, voy a tratar de ejecutarlo para que se visualice a qué me refiero con ello. Y de una vez verificaré si la conexión que hizo, la configuración que hizo en el webconfig incluyó ya la parte de Telerik o la tengo que agregar manualmente. No es más que un handler lo que se tendría que agregar. Aquí está compilando la aplicación. La va a abrir en un navegador predeterminado, entonces tengo entendido que será Google Chrome. En caso de que muestre error, probablemente se deba a esa configuración del webconfig. El error no lo mostraría aquí, el error lo mostraría hasta ya directamente en el formulario. Aquí también es importante estar compilando los dos proyectos, la capa de negocio y la capa frontal. Anteriormente trabajaba una capa de datos como la pura conexión, con solamente 2 clases de lectura, una lectura y una escritura. Sin embargo, ya la capa de datos decidió omitirla y manejar solamente la capa de negocio como la conexión y configuración de diversos códigos y clases. Ya no utilizo una tercera capa dentro de la solución, ya que la capa la trabajo directamente desde Management Studio en SQL. El proceso aquí también es tardado porque lo que está haciendo también, como les mencionaba, es configurar, compilar los dos proyectos para poderlos enlazar. No hace todavía ninguna conexión hasta que arranca el formulario, pero como no tengo todavía programado nada del formulario, por eso no la crea. Muy bien, aquí ya se realizó lo que es la compilación. Este mensaje que se muestra aquí en el formulario hace referencia a lo que es el Script Manager. Los controles de Telerik utilizan un control denominado Script Manager.
ese control es necesario para poder ejecutar algunos códigos internos que traen los controles. Lo único que hay que hacer es agregarlo. Si se cuenta con un master page, la recomendación es que este control se agregue dentro del master page solamente para poder ya no sea necesario agregarlo para cada uno de los formularios. Entonces, de esta forma, yo ya puedo contar con él. El siguiente mensaje que aparece es por precisamente una configuración omitida dentro del webconfig. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Visual Studio por sí solo no hizo la configuración en lo que corresponde a la parte de el handler de Telerik. Esta configuración en algunas ocasiones se hace junto con la misma instalación, pero por si no se realiza, lo único que hay que hacer es dentro de Visual Studio abrir lo que es el webconfig y con ello agregar dentro de la etiqueta de módulos en System Web Server lo que es la referencia a Telerik. Aquí está módulos, que es esta parte de aquí. Y lo único que tengo que hacer es agregar dentro de los handlers. Voy a revisar porque esto va fuera de los módulos, perdón, esto va aquí dentro de Web Server. Este handler, que lo único que hace es referencia a lo que es el Telerik como tal. Entonces, debajo de módulos agrego handler. Este handler se encuentra en el nivel jerárquico de System Web Server, es decir, entre esta y esta línea de aquí. ¿Sí? Aquí yo tengo la opción de agregar módulos y yo voy a agregar una que es de handlers. ¿Sí? Esta de handlers incluye lo que es la referencia de Telerik Web Source, incluye lo que es el path de la XD, lo que es el tipo y la condición que va a ser como método integrado. Esta línea es la única que se habría que agregar para tener la referencia con respecto a los controles de Telerik. Entonces, de esta forma, cuando yo ejecuto mi aplicación, pues ya me va a mostrar directamente lo que es el control que se generó para este ejemplo, el cual aún no trabaja ningún procedimiento, simplemente muestra un... Por aquí debe de aparecer ya. Voy a colocar aquí la lectura para que se pueda visualizar. Aquí marco otro mensaje, que es el que están viendo en pantalla. Este mensaje lo único que hace referencia es de que yo estoy tratando de ejecutar un formulario, un proyecto que no le he indicado cuál va a ser el formulario master. No tanto master, perdón, el formulario que va a utilizarse como principal, es decir, como inicial. Entonces yo lo que tengo que hacer nada más aquí es dar clic derecho y colocarlo como página de inicio. De esa forma, lo que yo le digo a Visual Studio es que el formulario inicial que va a ejecutar de todo este proyecto de capa frontal va a ser el denominado empleado-consulta. Este video tutorial podrá ser un poco largo. La intención es de que quede clarificado todo el procedimiento, que no quede ninguna duda sobre lo que se está trabajando, enfocando desde los puntos más sencillos, más tradicionales, los errores más comunes que se pueden encontrar al trabajar una conexión con base de datos. Por tal razón puede resultar un poco largo, pero pues la intención es de que sea lo más claro posible. Entonces ya en términos de aplicación, bueno, pues ya se visualiza el control. Lo que yo mencionaba aquí es de que normalmente cuando uno hace una selección al control, no genera ningún postback, es decir, no recarga el formulario. Y en este caso yo requiero que recargue el formulario para poder trabajar lo que es la parte de el filtrado del grid. Muy bien, entonces regresaríamos. Técnicamente ya tenemos la capa frontal sin la secuencia de código. Por lo tanto, lo único que seguiría aquí
sería primero agregar una validación en el código del pageLoad, en el evento del pageLoad, para manejar el postback. Voy a manejar unas llaves de inicio y término. Lo único que busco yo con este método, bueno, el método de pageLoad, haciendo la referencia rápida, lo que permite hacer es de que ejecuta un código en el momento que se carga el formulario por primera vez. Es decir, si empezamos directamente la aplicación, ya abre una página. En el momento que abro una página, yo puedo especificar exactamente qué es lo que quiero que haga. Es decir, quiero que cargue algunos controles. Es decir, quiero que hagas un llenado de grid. Es decir, quiero que hagas alguna actualización de valores. Entonces, por esa razón se coloca lo que es la validación del postback, la cual, en este caso en particular, a mí me va a servir porque si nosotros, como mencionamos en algún momento, trabajamos lo que es la parte de un formulario que lo que hace es tener una actualización constante en términos de lo que implica un cambio, digamos, de un valor de un combo. Yo selecciono un departamento, al momento que hago la selección de otro departamento, el formulario va a volverse a cargar. Y si yo no hago una separación entre lo que es la carga inicial con lo que es la carga del postback, de tal forma que Visual Studio va a estar haciendo lo mismo siempre y siempre y siempre. Entonces, si yo le digo, llena un combo al principio de tu page load, no importa si yo hago el cambio de valor, siempre va a estar reseteándome esa nomenclatura. Entonces voy a hacer ese ejemplo solamente para que quede clarificado a qué me refiero y por qué la importancia de ese segmento de código. Yo voy a generar aquí un método que se llame llenar departamentos, el cual no recibe ningún parámetro. Y voy a crear ese método directamente. Aquí está, departamentos, el cual pues no va a ejecutar, no va a responder o no va a regresar nada. Lo único que voy a hacer yo aquí es del combo de departamentos, que es el que acabo de generar, voy a asignar primero lo que es vamos por orden para que no quede duda con lo que se está trabajando aquí. Voy a crear un dataset, por lo que necesito utilizar el using system data. Muy bien, entonces ya estando aquí, yo ya puedo crear dataset, al cual yo voy a llamar ds-departamentos. ¿Sí? Este por el momento lo voy a manejar en blanco. Todo esto se puede colocar en una sola línea, pero yo lo voy a manejar paso a paso para que quede claro lo que se está trabajando aquí. Ese dataset se va a llenar como. Ese dataset va a venir de la capa de negocio, en el cual yo tengo un método que se llama conexión SQL. Ese método conexión SQL tiene varios métodos dentro de sí, esa clase. Entonces yo voy a utilizar la de departamento leer. Ese método como tal recibe de parámetro un ID departamento, el cual va a ser un valor entero. Por lo tanto, necesito convertir a entero el valor seleccionado en el combo de departamento. Por lo tanto, la propiedad que yo selecciono es la de selected value. ¿Por qué no se selecciona la text? Porque de text yo quiero que me muestre, por ejemplo, hidroformado, calidad, mantenimiento. Pero de value, yo sé que esos valores vienen una identity, un entero. Por tal razón yo necesito el valor entero. Entonces yo le voy a mostrar al usuario en el texto el nombre del departamento. Pero para el sistema voy a manejar en el value lo que es el valor entero de esa lista. Entonces yo tengo que agregar en mi combo de departamentos dos valores. Lo que implica el data text field, es decir, cómo se va a llamar de lo que me arroje ese dataset, cómo se va a llamar lo que yo voy a mostrar en la columna de texto. Entonces, dentro de ese procedimiento almacenado, si yo me voy a mi base de datos, voy a mostrarla aquí. Si yo me voy a mi base de datos, yo sé que cuando ejecuto el método de departamento leer, aquí lo voy a ver ahorita, aquí está.
me arroja una columna llamada nombre y una columna llamada ID departamento. Por tal razón, esas son las dos columnas que yo tengo en mi método. Yo voy a decirle que la columna de texto es la que se llama nombre. Y posteriormente, la columna de valor va a ser la que se llame ID departamento. Una vez que yo ya hago esta referencia, lo único que hago es seleccionar del departamento lo que es su data source. Y de esa manera ya puedo yo decirle que la fuente de datos de ese combo va a ser el dataset que yo previamente llené con la capa de negocio. Y posteriormente hago un data bind. El data bind lo único que hace es, una vez que ya tienes enlazado lo que es el texto y el valor y la fuente de datos, lo ejecuta y te genera lo que es la parte de la aplicación ya con los datos de ese combo. Ya vamos a decir de alguna manera, crea o compila ese método como tal y permite ya mostrar un resultado. Entonces yo ya cuando ejecuto este método, voy a mostrar aquí la parte de la navegación de la aplicación. Aquí me está marcando la cadena no tiene el formato correcto. Ah, ok. Aquí me marca eso porque estoy llenando un combo. Eso es importante, que fue un error de mi parte. Estoy llenando el combo por primera vez, por lo tanto, el que necesita el departamento no es más bien, el que necesita ese valor es el empleado. Para el departamento no voy a filtrar nada. Entonces lo que tengo que hacer es mandarlo como valor cero para que me mande todos. Es lo mismo que tenía yo en la base de datos. Es decir, yo le estaba diciendo aquí, te voy a mandar un 4, te voy a mandar un 3, te voy a mandar un 2. Pero la realidad es de que como quiero que muestre todo, lo que necesito mandar es un 0. Si yo mando un 0, entonces ya me manda los valores del departamento. Y el error que me marcó aquí fue porque como yo le estaba diciendo, convierte entero el valor seleccionado por el combo de departamento, pues obviamente todavía no hay un valor seleccionado. Entonces no hay nada que yo pueda convertir a 0. Entonces aquí voy a ejemplificar lo siguiente. Primero, yo tengo ya, aquí está mi combo de departamentos con los departamentos que yo necesito. Importante, observen cómo cuando yo selecciono no hace nada, ¿sí? Yo quiero que haga un postback, es decir, yo quiero que vuelva a refrescar el formulario con la intención de que yo pueda meter un código en ese momento. Entonces, para ello, lo que tengo que hacer yo en la aplicación es cambiar la propiedad del combo a autopostback igual a true. Cuando yo ya tengo esa propiedad, entonces yo ya puedo realizar sin problema el postback. Sin embargo, el siguiente evento que yo quiero que se visualice es cómo cuando se tiene el método en lo que es el page load, aunque yo haga un cambio aquí, observen hidroformado, ¿qué es lo que va a hacer? Hace el postback, pero me vuelve a regresar a calidad. Recursos humanos, hago el postback y me vuelve a regresar a calidad. ¿Por qué razón? Porque yo tengo configurado que cada vez que cargue la página, el formulario realice, aquí lo voy a mostrar, el llenado de departamentos. Entonces, ese es un comportamiento no deseado. Es decir, yo no busco que se llene cada vez que se haga un load del formulario. Yo busco que se llene solamente cuando sea algo diferente un postback, es decir, en el primer page load inicial. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es colocar una validación, bueno, no una validación, una condicionante que cuando haga el page load lo primero que haga es revisar. Si esto no es un postback, entonces por eso el signo lo de diferente, bueno, dentro de C Sharp. Entonces sí llena los departamentos, pero si esto es un postback, ya no lo vas a llenar. Es decir, ya lo llenaste en tu primera creación del formulario, no hay necesidad de volverlo a llenar. Entonces de esta forma, cuando yo realice la consulta, yo ya voy a poder observar al momento de seleccionar un valor del combo, voy a mostrarlo aquí en pantalla, yo ya voy a poder seleccionar, por ejemplo, hidroformado, hace el postback y ya no me regresa, es decir, ya no me vuelve a cargar. Entonces ahora sí puedo meter yo el método que va a llenar el grid, que sería ya con lo que concluiríamos este video tutorial.
El último paso es llenar el grid. Entonces lo que se va a hacer aquí es, bueno, ir al método de este combo. Y aquí cuando cambie este valor, ahora sí voy a hacer exactamente lo mismo que hice con el, con el combo de departamentos. Creo mi dataset, lleno mi dataset con la capa de negocio. De ese voy a utilizar la clase conexión SQL y de esa voy a llamar la de empleado leer. Una vez que yo ya mande llamar esa clase, yo le voy a mandar ahora sí convertido a entero el valor del combo que esté seleccionado. Es decir, el que traiga seleccionado al momento que yo haga el selected index change, en ese momento ese valor lo voy a mandar convertido entero. ¿Por qué selected value y no selected text? Si se fijan aquí en value, tengo el ID y en text tengo el nombre. No puedo convertir nombre entero. El valor que yo necesito es el ID de departamento. Pero como el parámetro lo recibe en entero, aunque yo sé que trae un número, el número por default lo detecta, el combo lo detecta como un string. No automáticamente porque traiga un 40 va a saber que es un número. Entonces yo le tengo que decir que lo convierta a entero. Muy bien, entonces ya tengo el dataset, lo único que tengo que hacer es colocar el nombre del grid, asignarle el data source, que sería el de DS empleados, y de la misma forma que el combo box, hacer un data bind. Estas son unas de las ventajas que trabaja o que se tienen al trabajar con controles de Telerik, ya que de lo contrario tendría que convertir a tablas, crear un arreglo, hacer una serie de pasos adicionales para poder llenar estos controles de una forma más óptima. Entonces, aquí yo ya estoy visualizando, se está construyendo ya lo que es la aplicación y yo ya podría tener, importante aquí, por ejemplo, como cargó la primera vez, cargó el combo, pero ese valor no cambió, entonces no me hizo la consulta, ¿sí? No significa que en calidad no haya nadie, sino que, por ejemplo, selecciono mantenimiento, ahí ya cambió, ahí ya hace el filtrado, entonces ya me trae los valores de la base. Hidroformado, igual. Si me regreso a calidad, ya me trae los valores también que vienen dentro del departamento de calidad. Entonces, lo único que se pudiera decir que hace falta para poder, se podría decir de alguna manera, tener óptimo el formulario, obviamente sin hablar de lo que implica, vaya, diseño, algo hasta cierto punto bien elaborado, sería poder agregar una opción inicial que permita mostrarle al usuario, oye, selecciona un departamento, ¿sí? ¿Para qué? Para que de esa manera eh, el usuario pueda recibir su formulario primeramente en blanco y pueda determinar, ok, o sea, no existe todavía un valor como, como departamento, entonces yo tengo que crear uno, o sea, es decir, tengo que seleccionar de la lista un valor de departamento para poderlo mostrar, ¿sí? Para que me pueda mostrar la lista de usuarios. Entonces voy a agregar ese valor que permita mostrarle al usuario cuando debe de seleccionar un departamento. Lo único que se hace después del data bind, se coloca lo que es el nombre del control, se le genera en lo que es items para crear un nuevo items, le tengo que decir que lo va a insertar, ¿sí? Posteriormente le asigno la secuencia, como ya viene el departamento como 1, 2, 3, 4, 5, el ser identity no viene 0, entonces yo quiero que me muestre el 0, es decir, que sea el primer valor que me muestre con un 0, que sé que no me va a arrojar un departamento en particular. En mi código de lo que es la base de datos, voy a mostrarlo aquí, cuando obtiene un 0, me muestra todos. Entonces yo lo que voy a hacer es de que cuando se cargue el formulario, se seleccione la primera opción, sea un 0, y esa opción venga ya con los valores predeterminados que le permita al usuario seleccionar un departamento. Entonces la parte aquí de codificación, lo que hago es agregar ese método de tal forma que yo pueda visualizar esa alternativa primero. Después de la coma, le voy a indicar que es un nuevo. Aquí probablemente tenga que agregar un using. Rat combo box item, no, sí me lo está detectando. Pensé que tenía que utilizar un using, aunque parece ser que sí, porque lo está detectando como un elemento de control. Tengo que agregar aquí un using para poder utilizar esa referencia en el código.
el using que tengo que agregar aquí es using, tengo que agregar un Telerik web.ui, que es la configuración de Telerik. De esa forma, cuando yo quiera agregar aquí un nuevo objeto, yo voy a tener la posibilidad, me va a detectar como palabra reservada, RAD Combo Box Item, el cual recibe de parámetros. Primero voy a colocar el texto, es decir, quiero que sea, por ejemplo, selecciona. Vamos a poner todos los departamentos, ¿sí? Posteriormente voy a indicarle un valor. El valor va a ser 0 para que de esta forma, cuando haga ese cambio, esa consulta, me pueda mostrar de manera predeterminada todos los departamentos con un 0. Aquí me falta un paréntesis. Voy a agregarlo aquí. Un paréntesis es de la creación y otro paréntesis es del método como tal. Muy bien, entonces de esta forma lo que yo busco, normalmente se le colocaría un selección a un departamento, por ejemplo, pero yo lo que busco aquí es de que la primera carga que se haga incluya todos los departamentos y posteriormente le permita filtrar al usuario al momento que seleccione el listado del departamento que desea, lo que es el departamento a buscar. Para ello tengo que agregar también aquí que una vez que llene los departamentos, voy a crear un método llenar grid. De hecho, voy a colocar como optimización de código para no tener que copiar este mismo código aquí. Voy a crear un método que se llame void porque no requiero que arroje nada. Como lo mencioné arriba, llenar-grid no recibe parámetros porque realmente el valor ya viene por default predeterminado. Podría yo colocarlo aquí como entero, pero no quisiera realizar muchos cambios. Este valor que está aquí, este llenado que es ese aquí, yo lo voy a trabajar dentro de este método. Es decir, este método va a llenar el grid, el cual voy a mandar llenar al momento que cambie el valor del combo y cuando haga la primer carga del page load. Es decir, hago mi page load, verifico. Si no es un postback, entonces lo que hago es llenar el combo de departamentos. Este combo, este método viene aquí, llena el combo y le agrego una opción que dice todos los departamentos con valor 0. Posteriormente de llenar ese combo voy a llenar el grid. Llenar el grid utiliza este método, que es el dataset de empleados con la opción de empleado leer con el valor que esté seleccionado, ¿sí? Esto lo hace al momento de carga. Sin embargo, también quiero que cuando el usuario le dé clic aquí y seleccione un departamento, filtre. Por lo tanto, quiero que al momento que se haga un cambio de valor, también haga la función el método de llenar grid. Esto lo hago para optimizar código y no tener dos veces la misma secuencia. Entonces, cuando yo ejecuto la aplicación, aquí me muestra ya la lista primero de todos los departamentos. Esta fue la consulta inicial. Y ahora sí yo le puedo decir producción, mantenimiento, hidroformado o todos los departamentos. Y el sistema me muestra la lista con los valores que se encuentran en ese formulario. Básicamente esa es la codificación que se busca en este tutorial para poder crear lo que es una conexión directa a la base de datos. Entonces, bueno, con esto concluye el tutorial. Se realizó la programación desde cero. Pudo a lo mejor ser un video tardado, pero la intención es de que no exista ninguna duda sobre el procedimiento de la conexión de una aplicación web utilizando el lenguaje C# mediante la librería Microsoft Application Blocks con los controles Telerik, SQL Management Studio y Visual Studio 2015. Con el lenguaje C# en ASP.NET. El framework creo que es el 4.2. Sin embargo, bueno, de esas no se utilizaron grandes fuentes de información. Muy bien, básicamente eso es todo lo que compete a este tutorial.